¿Qué son los derechos humanos? La Comisión Nacional de Derechos Humanos los define como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que son privilegios que por el simple hecho de que nosotros somos seres humanos los gozamos. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de culto, etc. ¿De dónde resultan estos derechos? Nacen desde ideas de hace mucho tiempo. Se podría decir que se conforman desde la Revolución Francesa. Esto a raíz de que sabemos claramente que Napoleón fue un gran dictador que le valían los derechos. Y a raíz de esto se empezaron a hacer cuestiones sobre qué derechos gozamos como seres humanos. Ese se podría decir que es como una primera generación. La segunda generación nace a raíz de la Revolución Soviética y Mexicana. Nacen los derechos sociales. Estos derechos sociales se hablan de los derechos laborales, en donde las jornadas no son tan extensas, son de ciertas horas y se goza de un día de descanso. Estas reglas se firmaron en la Constitución mexicana en 1917. La tercera generación de los derechos humanos se puede decir que es cuando nace desde de la Segunda Guerra Mundial, en donde todos sabemos que causó el Holocausto, en donde varias personas judías murieron. Entonces aquí, en este punto, la humanidad se preguntó, ¿en verdad los derechos humanos gozamos de ellos? Entonces es donde se hace la ONU a raíz de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Entonces, a raíz de eso, muchos países firman que se pueden gozar de derechos humanos y se firman 30 derechos, son bastantes. Entonces, aunque ya varios países hayan firmado todos los derechos humanos que gozamos, tenemos casos como el de Martin Luther King, que a pesar de que en Estados Unidos ya el gobierno había firmado los derechos humanos ante la ONU, él aún luchaba porque se respetara a la gente de color en este país, lo cual sabemos que a pesar de eso, ya esa gente gozando de estos derechos aún se violaban. Otro caso, el de Nelson Mandela, que él también luchaba por su pueblo, aunque ya se gozaba de estos derechos humanos. No nos podemos ir a esos casos. Aquí en México, durante la época de los 70s y 80s, aunque ya México también había firmado los derechos humanos, se cometieron atrocidades contra las personas. Esto se conoce como guerra sucia, en donde varias personas con principios liberales, que en oposición al gobierno, se les ocultaba o se les mataba. Un caso que tenemos que ocurrió el 25 de agosto de 1974 en Atoyac, estado de Guerrero. Un señor Radilla Pacheco, que que es muy importante en nuestra historia mexicana, porque en base a que se le ocultó y que actualmente no se conoce su paradero, desde esa época su familia quería que se le reconocieran sus derechos, ¿no? Que no se le violaran. Entonces ocurrieron bastante tiempo. Fueron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no se les hizo caso. Entonces su caso lo llevaron a algo más adelante, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Se pudo haber llevado hasta la ONU, pero se quedó hasta la Comisión Interamericana, en donde la Comisión Interamericana se le pone un castigo a México, una sanción, en donde a raíz de esto se hizo toda un paso de 2000 a 2007, que es donde el caso ya toma relevancia, y en 2009, cuando se procede que al señor se le violaron sus derechos, es hasta el 2011 en donde México, en su constitución, se hace toda una reforma
y se añaden los derechos humanos ya gozándolos desde tiempo atrás, pero hasta 2011 es donde se firma, donde se añaden a la Constitución mexicana. Esto lo tenemos claramente en que nuestro primer artículo, que dice, artículo 1, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías por su protección. Entonces aquí ya se reconoce que en México hasta 2011 es donde se reconocen los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que México, en donde firma tratados internacionales, nada está sobre nuestra Constitución, pero México, a raíz de que firma estos derechos, la reconoce como que se tienen que respetar en el país como una persona propia. Entonces, estos derechos se firman, pero no están sobre nuestras leyes, sino que están a igual, porque México, el simple hecho de haberlo firmado, lo acepta como que ya es suyo, ya el país, ya se deben de reconocer y respetar los derechos humanos. Gracias al caso del señor Rosendo Radilla Pacheco, que México los acepta, los pone en su Constitución. En base a esto, podemos decir que tenemos medios de comunicación masivos en donde todos debemos estar muy bien informados. Esto se puede ver claramente en los derechos humanos. Podemos salir a la calle y le podemos preguntar a cualquier persona qué son los derechos humanos. Mucha gente no va a saber, o gente que va a querer dar una explicación puede ser algo errónea, porque por el simple hecho de que no nos informamos bien. Tenemos que tener bien de dónde sacamos nuestra información y no distorsionarla, porque tenemos muy a la mano el internet, la televisión, la radio. Entonces hay mucha gente que distorsiona esta información y la gente en base a esto no se informa bien y no tiene como un sustento. Así que tenemos que informarnos bien, ser nosotros propiamente críticos de lo que leemos, hacer reflexión y entender lo que leemos para que no distorsionar nuestra información y así todos tengamos buena información recaudada y no distorsionarla y estar erróneos de lo que sabemos o no. Gracias. Vale, verga.